Hola Norma Lucero, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Sí me escuchas, Norma? Norma. ¿Cómo te apellidas, Norma Lucero? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, esta semana vamos a trabajar cuestiones de investigación, eh, un poco la parte de investigar para que hagan ustedes bien sus trabajos, para que aprendan también a argumentar. Ese es un tanto la idea de esta unidad y vamos, como siempre la hacemos, a hablar de las sesiones, de las actividades, perdón, que vamos a desarrollar. En esta ocasión vamos a hablar de la actividad integradora 5, reconocer investigaciones. Antes me gustaría comentarles algo que, bueno, yo les pedí que en la medida de lo posible, si no podían estar en las sesiones, como lo hace ahorita Norma y Andrea, que la vieran, o sea, que vieran las clases virtuales, porque en sus trabajos, pues yo creo que más de la mitad de los trabajos que me entregan de ustedes y sus compañeros, veo errores que... buenas tardes, Andrea. Los explico aquí, o sea, errores muy básicos que los explico aquí. Entonces a mí me da la impresión de que no consultan los materiales, me da la impresión de que no ven las sesiones virtuales y eso sí es un problema porque hacen a veces las instrucciones, muchas veces son muy abiertas y se las dejan a su interpretación. Y entonces aquí hay un grave problema porque interpretan de otra manera y no. Por ejemplo, me dio mucha curiosidad de que en las instrucciones pasadas del trabajo se les decía que pusieran un tema y luego que dijeran dos disciplinas y luego ya que viniera, que bueno, que investigaran y luego ya el ensayo. Y muchos me hicieron el ensayo sin decirme primero el tema ni decirme las dos disciplinas. Entonces, todo eso sí creo que es importante que lo podamos mejorar. Bueno, vamos a ver de qué trata esta actividad 5, que es reconocer investigaciones. En ocasiones damos por hecho la existencia de las cosas que usamos en la cotidianidad, pero ¿te has detenido a pensar en las personas, los conocimientos y las investigaciones que están detrás? No hay ninguna licenciatura, maestría que te enseña que sea especial en investigadores, sino más bien desde las disciplinas que se trabajan, desde la sociología, psicología, comunicación, administración, derecho, pues ciertas personas que estudian licenciaturas y maestrías les gusta la investigación, o sea, quieren conocer temas, quieren desarrollar y explicarle a la sociedad o bueno, a su grupo disciplinario un tema que consideran relevante. Yo, por ejemplo, bueno, no soy investigador, pero me gusta mucho leer, por ahí a veces escribo, sin llegar a ser investigador,
Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho todo esto de los entornos digitales, de todo el ecosistema de comunicación, toda esta parte que se está viendo ahorita. Yo soy comunicólogo y entonces, bueno, conozco investigadores, pero se forman en el camino. Si hay doctorados con tendencias a investigar, por eso el doctorado lo dejé aparte, porque si hay doctorados en donde el objetivo es hacer una investigación sustentada que permita al investigador explicar un objeto de estudio, como se le conoce, y difundirlo entre el campo académico que existe. En comunicación, por ejemplo, que es mi disciplina, hay mucha investigación, por ejemplo, de temas que me gustan es sobre la alfabetización, por ejemplo, digital, que es esto lo que estamos aprendiendo, la alfabetización informacional, que es la búsqueda de información, esto que les decía de los ecosistemas comunicativos, los entornos digitales. Hay otro concepto que se llama la mediación, mediatización de los medios. Ahorita hay una transformación muy interesante de los medios masivos a estos medios en forma de red. Entonces, ¿qué hay detrás? Pues a veces tengo una amiga que le gusta mucho el tema del Hallyu, estos coreanitos que cantan y que bailan y que las series y ella se queja mucho porque donde trabajo, en una de las universidades donde trabajo, pues no le dan apoyos, ¿no? Ella quisiera que le pagaran unas horas para investigar no, y ella lo hace por su cuenta y es dedicarle mucho tiempo, o sea, es dedicarle para hacer un artículo académico bien hecho, 3, 4 horas durante 30 días, y no se diga un trabajo de tesis, o sea, sí implica mucho trabajo porque hay que leer mucho. Bueno, déjenme desde antes de leer, buscar información. Estamos súper saturados, o sea, en temas anteriores hablamos de la saturación de la información de diversos temas, pero en los especializados hay muchísima información. Entonces, pues sí implica trabajo, implica que hay detrás de eso mucho trabajo, mucho apasionamiento, mucha dedicación. Los investigadores son la base de todo lo que nos rodea, las investigaciones, perdón, pues es el resultado de la conclusión o la aplicación de dichas exploraciones. Por ejemplo, tu celular es el resultado de investigaciones físicas, ingenieras, de diseño, entre otras disciplinas. Incluso, bueno, el celular como tal, pero los usos, ahorita hay fuerte corriente entre antropólogos, sociólogos, comunicólogos, que están estudiando los usos del teléfono celular en la vida cotidiana. Bueno, me estoy también adentrando, yo soy ajonjolí de muchos moles en resto del entorno digital, por ejemplo, la lectura digital. Me cayó bueno, no me cayó un libro, yo doy mucho seguimiento a conferencias TED, de las charlas TED, por ejemplo, trato de actualizarme mucho y me llegó una conferencia TED que a su vez recomendaban una autora norteamericana y dice, el lector vuelve a casa, el paso de la lectura impresa a la lectura digital. Y se acuerdan que en uno de sus textos que leyeron en la primera unidad hablaban del 93% de los contenidos eran en digital. Entonces, estoy viendo un poco, ya leí un libro sobre la lectura digital, ahorita voy a leer otro, lo tengo que comprar digitalmente, por cierto. Entonces, implica mucho el interés, la curiosidad. Y entonces en esta actividad les damos 3 artículos de diferentes temas y lo que tienen que hacer ustedes es responder unas preguntas que ahorita se las voy a enseñar. El propósito es reconocer los elementos de la investigación en el desarrollo de su entorno. Por ejemplo, algo muy importante cuando ustedes lean es la comprensión de la lectura. Hay 3 artículos que tienen que leer. No sé cómo sea, si los leen digital o los imprimen o cómo hacen ustedes este proceso, pero yo les recomiendo que ahora que lean los artículos tengan a la mano su cuaderno de notas
y vayan tomando puntos, saquen las ideas principales, lo que consideren que son los argumentos, vean cómo el autor se refiere a una determinada idea y ustedes infieran de qué disciplina están hablando. Por ejemplo, el último que habla sobre una cuestión psiquiátrica, psicológica de adultos, pues bueno, esas son las disciplinas, psicología, por ejemplo, ¿no? Por ahí también estadística, porque hacen trabajo estadística, hacen unas especies de encuestas. Entonces, para que vayan tomando ustedes nota y puedan responder a las preguntas que ahorita van. Para realizar esta actividad, debes saber cómo se aborda un problema desde diferentes ciencias. Cómo se obtiene un tema, ahorita lo vamos a ver, y luego cómo se problematiza. Ese es el procedimiento de la investigación científica. La clave está en la problematización. Es muy difícil. Yo cuando estaba iniciando mi tesis doctoral, que todavía no la termino, el problema que yo tenía es, bueno, a ver, dime, Enrique, ¿cuál es el problema? Me decían mis asesores, ¿qué problema es el que estás tú utilizando? Y ese era lo que se me dificultaba mucho. Un problema de investigación y la aplicación e importancia de una investigación. O sea, los temas pueden ser personales, te pueden gustar a ti. Por ejemplo, te puede gustar el fútbol y querer hacer un estudio sobre el fútbol, pero lo importante aquí es la aportación social que tú haces, no tanto la aportación personal, que como decimos, yo asesoro tesis en la Universidad La Salle a chicos de séptimo y octavo semestre y lo primero que les decimos es, a ver, ¿qué te gusta? ¿De qué sabes? ¿Qué te apasiona? Porque vas a estar de novio o de novia con un trabajo casi 9, 10 meses. Entonces, pues tienes que quererlo, tienes que sentir gusto por ese tema. Que se entregará una tabla de identificación con los elementos de la investigación que forman parte de ciertos inventos y descubrimientos. Perdón, me trabé un poco porque creo que por aquí está la liga a la, a la hoja. Pero, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? María Elena, ¿qué tal? Les los saludo. Bueno, aquí está reconocer la investigación. Eh, a ver, no se ve nada, ¿verdad? Todavía. Esperen, me voy a salir, lo voy a descargar nuevamente. Ok, aquí es un formato. Fíjense que yo me he dado cuenta que trabajan mejor cuando hacen formatos la universidad. Les recomiendo que cuando hagan una entrega y no tengan formatos, ustedes lo hagan. Bueno, miren, son tres temas: Internet, redes sociales y adolescencia, un tema muy interesante que pues está presente. Ahorita que les hablaba de los entornos digitales, este concepto que es reciente, de estos investigadores argentinos, mm, y ves a la gente, estaba en una cafetería viendo yo unos videos en Face, y mucha gente también haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, es una práctica muy común, y eso que no soy adolescente. Aprendizaje de las matemáticas con tecnología, muy interesante la lectura, y depresión y los efectos de la terapia cognitivo-conductual. Eh, la pandemia trajo muchas depresiones en la gente y sobre todo en adultos. Entonces, esos son los tres temas. Lo primero que hay que contestar es la disciplina. Pues, internet, redes sociales, adolescencia, pues me late un poco sociología, hay que leerlo, ¿eh? Y posiblemente comunicación, no sé, ¿no? Ustedes lo verán. Igual, aprendizaje de las matemáticas y depresión y efectos, a ver, ¿qué disciplina es desde donde se habla? Esos investigadores, ¿qué son? Son psicólogos, son administradores, sociólogos, comunicólogos, ¿qué serán? Y a ver, ahí lo ponemos. ¿Qué problema abordan? El exceso
de tiempo que pasan los adolescentes. Estaba en otro libro, bueno, en el libro que acabo de decirles de entornos digitales, en Estados Unidos, que es un país que hace mucha estadística, decía que 11 horas los adolescentes pasan en el celular, o lo tienen el celular en mano, ¿no? ¿Cuántas horas pasaremos nosotros con el celular día a día? A ver, alguien que me quiera decir, como cuántas horas pasan con el celular, lo tienen ahí presente, investigando cosas o comunicando o con, pasando el tiempo, más o menos cuánto tiempo ustedes pasan. Si no quieren hablar, lo pueden poner en el chat, ¿sale? ¿Cuánto tiempo pasan? Marilena. Mm, Buenas noches. Pues yo Buenas noches. considero que entre unas 8 o 10 horas por pues los mensajes de WhatsApp, ¿no? Que es lo más común que abrimos, o por el Facebook. O sea, ya es como que una necesidad básica ya en nuestra vida. Ok, muy bien, Elena, muchas gracias. Pues sí, yo calculo, yo calculo que esos son los tiempos promedio, 10 horas. En aprendizaje de las matemáticas, ¿qué problema hay con el aprendizaje de las matemáticas? Ustedes llevan matemáticas, incluso un amigo mío trabaja en un módulo de matemáticas aquí en la prepa. A ver, ¿qué onda, no? Argumentos principales de la investigación. A ver, ¿qué me está diciendo? Acuérdense que muchos de los argumentos se los comenté en la retroalimentación del foro. Acuérdense esta distinción que viene en un documento de aquí de la prepa, la diferencia entre opinión y argumento. ¿Vale? Lo que les decía es que en sus 3 participaciones, algunos nada más me daban su opinión y otros me daban argumentos. ¿Y cómo me daban argumentos? Citando, a los autores que, que venían en el Canal 11, en el debate, o poniendo datos estadísticos que investigaron. Y se los había comentado desde la clase pasada, ¿verdad, María Elena? Que era importante los datos estadísticos y las citas para que tu opinión esté sustentada. Entonces, a ver, estos argumentos de estas 3 lecturas, díganme, a ver, pongan donde hay algo que ustedes consideren, si hay un dato estadístico o hay una cita de los autores o retomen alguna idea de estos autores. Y relevancia en el entorno. ¿Qué relevancia tiene? Por ejemplo, Internet, redes sociales y adolescencia. Por ejemplo, yo trabajo con chicos de 18 años, por ejemplo, que pues sí les dejo el celular en clase, pero estoy al pendiente de que lo utilicen para la clase o que no lo utilicen mucho tiempo si se están distrayendo, ¿no? O qué está sucediendo en su entorno cotidiano. Pensando en el entorno, chicas y chicos, es pensar, puede ser, un entorno puede ser desde tu municipio o el estado, ¿no? En el que se encuentra. Entonces, o lo que está alrededor de ustedes, ¿no? Lo que les decía hace rato del entorno digital, lo que está alrededor mío. Esa sería la relevancia de la investigación, ¿sale? No sé si tengan alguna duda de esta primera actividad. Aquí ya les viene la cita. Miren, esto es muy importante que vean, no, perdón, no es la cita, es la referencia. Miren, una referencia, porque muchos me pegaron nada más la liga de Internet. Eso es una aberración. Académicamente, esa es una aberración que peguen ustedes la dirección electrónica. ¿Qué se necesita en una referencia bibliográfica? Miren, primero digo los autores. Ajá. Luego digo el nombre de la publicación o del texto consultado. Luego digo a dónde se encuentra. Campo abierto, revista educativa española, luego doy la dirección y luego la fecha de consulta. ¿Vale?
Entonces, para las próximas tareas que me hagan, cuando se les pida referencia, autor, nombre del documento, dónde está, dónde lo puedo consultar y el día que lo consulten. ¿Sale? ¿Por qué? Porque en Internet, en caso de revistas electrónicas que son serias, no quitan. Por ejemplo, esta revista científica es muy difícil que la quiten. Pero bueno, pueden quebrar la universidad, qué sé yo, y puede ser que ya no esté. Por eso se pone la fecha de consulta, ¿sale? Entonces, así pongan atención para que puedan ustedes trabajarla en sus actividades. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que me quieran hacer. Comentarios, por favor. Acuérdense que ustedes tienen derecho a ganarse un puntaje, pero no por estar en la clase, sino por participar. ¿Sale? Entonces, si ustedes no me hablan, no les voy a poder poner su calificación, ¿sale? Porque no me están participando, ¿sale? Entonces, es muy importante que participen para que ustedes tengan esa gratificación. Yo no sé si sabían que tenían una gratificación por estar en las clases virtuales. ¿Sí sabían? Buenas noches. Hola, José. Hola, ¿Sí no sabía, perdón. Y una pregunta, la fecha de consulta, es que, perdón, venía manejando, no podía preguntar. No te preocupes. La fecha de consulta es la fecha en que yo reviso. Si hoy reviso, le pongo esa fecha. Exactamente. Ah, ok, Y una sí, sí, cosa es la fecha en que se hizo. de publicación, ¿no? Sí, sí. Ajá, exactamente. Regularmente, por ejemplo, las revistas, aquí como nos lo ponen, este sistema de referencia que es propia de la universidad, nada más pone el año, por ejemplo, en revistas, pero en otras como APA te pone mes y año, ¿no? Por ejemplo. Aquí nada más quieren aquí se pone nada más el año. APA, por ejemplo, yo manejo APA y tienes que poner mes y año, ¿sale? Entonces, y se pone el número de la revista, varias cosas más. Pero sí, la fecha de consulta es el día que tú lo trabajas, ¿sale? Bueno, muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, sí, tienen puntos extras por entrar a clases virtuales, ¿eh? Chequen ahí sus correos con su tutora para que estén atentos a esta información. Bueno, ¿cómo se va a evaluar? Es muy fácil la evaluación, es lo mismo que les acabo de decir ahorita. Tienes que, son 4 campos, el campo más importante es el cognitivo, que es contestar las preguntas, o sea, es contestar las preguntas que vienen pues, prácticamente en las casillas. Actitudinal es que emplees muy bien la tecnología, comunicativa es que no que no tengas problemas de ortografía, sintaxis. Eso es muy fácil, tengan un Word que les marque todo. Y si no tienen un Word, lo que tienen que hacer es, en Internet hay muchos correctores de estilo, busquen uno. Y pensamiento crítico, bueno, las reflexiones que hagan ustedes, ¿no? Las reflexiones que hacen ustedes de comprensión, de lectura de estos temas, ¿sale? Entonces, ese sería como el nivel de experto, cuando tú haces todo correcto, capacitado, aceptable, aprendiz, requiere apoyo. Creo que el requiere apoyo es el reprobado, y y se salvan los de aprendiz, aceptable, capacitado, ¿sale? Y nada más respétenme el, el formato y ya no hay ningún problema, ¿sale? Bueno, la explicación de la otra actividad, no sé si quieran se las dé de una vez ahorita o quieren que me meta a un tema que es para hacer la actividad, como que es un tema, un problema, una hipótesis, no sé qué quieran trabajar el día de hoy. Que les diga de qué trata la otra actividad o el tema de la otra actividad, que es los contenidos. ¿Qué me sugieren? ¿Se podrían las dos, profe? Es que no creo que me alcance el tiempo, no alcanza.
Mari. Lo otro lo dejaría para el viernes. El viernes a la 1 tenemos la clase. Si no pueden, la dejo grabada, como siempre. Acuérdense que las dejo grabadas y les pongo las ligas en foro de novedades. Sale, Marilena, no me alcanza el tiempo, porque sí, la explicación es muy amplia. Pero no se digan ustedes. Buenas Norma, noches. Andrea, ajá, dime, Andrea. ¿Podría hacer la explicación de cómo se va a realizar la siguiente actividad? Ok, así igual como ahorita las instrucciones y todo. Sí. Bueno, si mis Ok. compañeros están de acuerdo. A ver, chicos, chicas. Sí, profe, está bien. Ok, y ya si quieren el viernes, les digo, bueno, puedo campechanearlo un poco si quieren. La campechaneamos un poco y lo que quede el resto lo hacemos el viernes. Un poco con lo que Marilena me decía. Bueno, aquí es iniciar una investigación, o sea, una investigación, digamos, sacar los elementos básicos de esa investigación. Como recordarás, una investigación sobre cualquier tema puede revisarse desde diferentes disciplinas y posturas. Un tema, uno puede observar a su alrededor lo que ve. Por ejemplo, si estamos viendo el uso del teléfono celular en jóvenes, pues tengo varias maneras de trabajar ese tema. Por ejemplo, desde una cuestión antropológica, por ejemplo, cómo cambian las prácticas de comunicación en casa, si luego desde una manera sociológica, cómo la sociedad está cambiando a raíz del uso del teléfono celular. Si lo quiero hacer desde un punto de vista de comunicación, puedo ver los mensajes y qué tipo de mensajes se producen. O sea, ¿por qué TikTok y muchos mensajes de Face, sobre todo TikTok, Face, es comicidad? ¿Por qué nos ponen cosas en donde la gente se ríe? O sea, yo lo puedo ver desde diferentes disciplinas, desde la economía, por ejemplo. Les voy a decir una cosa que los va a sorprender. Cuando ustedes están en Facebook o en Twitter o en YouTube o en Instagram, cuando ustedes están divirtiéndose, viendo, hay una teoría del capitalismo de plataformas y capitalismo de vigilancia, perdón, que dice que no, que tú no te estás divirtiendo, que estás trabajando para ellos. O sea, estás trabajando, cuando tú buscas algo en Google, estás trabajando para Google, estás trabajando para Instagram, para Facebook. ¿Por qué? Porque si tú entras a esas plataformas y buscas información o escribes, das like y todo eso, ellos ganan dinero. Ellos están ganando dinero. Entre más estés tú, entre más likes des o más comentarios des, esas empresas se hacen ricas. No me pregunten cómo, porque no soy economista ni finanzas, y eso es algo que no he entendido todavía, pero ellos ganan dinero por eso. Entonces, esa teoría dice, tú estás chambeándoles. Fíjense, ¿eh? O sea, para que vean que también se puede ver desde un punto de vista económico esa situación. Esto puede quedar más claro si ustedes ven en Netflix un documental que se llama El Dilema de las Redes Sociales. ¿Sale? Se lo recomiendo mucho. El Dilema de las Redes Sociales en Netflix. Bueno, pero es muy importante que la investigación siempre se desarrolle con la base de una metodología científica. La metodología es algo muy, muy relevante porque es un orden, es un procedimiento que determina, que es, digámoslo así, te garantiza que si tú sigues esos pasos, tu investigación va a tener una validez. Y esto se diferencia del conocimiento típico, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestros abuelitos, bueno, ya no tengo abuelitos, pero cuando me decía, mira, va a llover, hijo. Yo, pero a ver, abuelito, pues, a ver, ¿a dónde está tu teoría? ¿Cómo sabes? Explica. No, o sea, va a llover. Y pum, bate la lluvia, ¿no? Y tú decías, ay, ¿cómo lo hizo el abuelo? Es brujo, ¿qué onda, no?
O esto de que ha pasado en fiestas, ahorita en época de lluvias, que entierras un cuchillo en el suelo, ahí en el prado, y deja de llover. O sea, es impresionante, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes. Y tú dices, bueno, ¿por qué, no? Pues ese es otro tipo de conocimiento, ¿no? Más un conocimiento ancestral, que no es igual a este conocimiento científico, ¿sale? De una metodología. Pues de esta manera sus resultados presentarán una estructura clara que se exponga adecuadamente los argumentos que soliciten sus hallazgos y conclusiones, por lo que se le confiere mayor confiabilidad. Si ustedes siguen los pasos y lo hacen bien, obviamente, su trabajo va a tener confiabilidad. Y eso es muy importante para el campo en el que ustedes se encuentran, que es un campo de educación de bachillerato. Ahorita ustedes están aprendiendo conocimientos generales de la humanidad en diferentes campos. El que estamos ahorita es un campo social, ¿no? Campo de la sociología, ciencias sociales, más bien ciencias sociales, ¿no? Pero al rato van a tener de las ciencias naturales, ¿no? Y van a tener una disciplina como matemáticas, física, química, biología, ¿no? Entonces, ustedes van a tener confiabilidad de que sus trabajos van a estar bien porque van a seguir este procedimiento. En esta ocasión practicarás para comenzar el planteamiento de una investigación, o sea, no la vas a hacer, nada más vas a dar los elementos de un planteamiento, de un protocolo se le conoce, para lo que recuperarás los elementos básicos de la metodología científica. Asimismo, deberás considerar la perspectiva con las que tratarás el mismo tema. Propósito, establecer una hipótesis de investigación frente a un problema e identificar las alternativas para abordarlo. Para realizar esta actividad debe de saber los pasos de una metodología de investigación, cómo realizar una búsqueda de información confiable, que es lo que hemos hecho las clases pasadas, lo que les enseñé la clase pasada, ¿no? A ver, tenemos un buscador. Acuérdense que el 93% del contenido pues, ya está en línea. Entonces, buscas en un buscador, que son recursos informáticos, recursos digitales también. Tú entras y ahí tecleas el tema y te va a dar muchos recursos. O dijimos, una base de datos como redalic.org.mx, te tecleas ahí un tema y te va a dar información. O si hay bases de datos, en general las bases de datos son privadas, pero también hay públicas, también te van a dar información. Si no han visto la clase pasada, Norma, Andrea y José, se las recomiendo las clases pasadas porque hablamos de la diferencia entre fuentes de información y recursos de información, ¿sale? Entonces, bueno, aquí es que entregarás un documento de texto con elementos específicos que forman parte de una investigación. ¿Cómo lo vas a realizar? Selecciona un tema de investigación. Aquí te dicen la legalización de las drogas, pero eso ya lo hicieron. Pónganse un reto, ¿no? O sea, ya no recuperen lo que hicieron la clase pasada, no. Busquen un nuevo tema, ¿no? Hay temas muy interesantes que han trabajado, embarazo adolescente, precariedad laboral, contaminación. Los grupos pasados están muy preocupados por la contaminación en sus entornos, esto de las tecnologías. Yo les recomiendo, ¿no? Que utilicen otro tema más que la legalización de las drogas. O sea, vamos, si lo hacen no hay problema, pero pongan un reto diferente, ¿sale? Pónganse un reto diferente y sobre eso háganlo, ¿sale? Plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Bueno, para empezar, el tema es muy importante. El tema tiene que ser algo que a ustedes, como les dije hace rato, les llame la atención y que lo ubiquen dentro de una disciplina, ¿no? Por ejemplo, un tema que a mí me parecería interesante es el uso de la tecnología en la gente de la tercera edad, ¿no? Ese sería como un tema interesante. Permítanme un segundito. Denme un minuto.
Perdón, la clase se va a terminar en 5 minutos. Con la misma liga entramos, ¿sale? Con la misma liga podemos entrar a la sesión, ¿sale? Bueno, entonces les decía del tema de que mucha gente adulta está haciendo sus redes de comunicación por WhatsApp. Entonces, ahí hay un tema que pertenece a un campo de la sociología, de la comunicación, de la antropología, por ejemplo, en donde la gente se busca comunicarse con estos nuevos espacios y es una comunicación que he visto temas que es para ayudarse. Yo tengo un amigo que vive en Chicago, que por cierto me escribiendo en el WhatsApp ahorita, que su mamá es una señora de 80 años. Y el año pasado yo le escribí, oye, ya están las vacunas para Azcapotzalco, vive en una alcaldía aquí que se llama Azcapotzalco, en la Ciudad de México, para que le digas a tu mamá. Y él me dice, no, mira, mi mamá ya la traje a Chicago y ya la vacuna. Ah, qué tal. Pero le voy a decir para que les mande un mensaje a sus amigas del WhatsApp. Le dije, a ver, platícame eso. Sí, tiene amigas del IMSS, fíjense, del IMSS, ya ven que el IMSS luego junta, hace su comunidad de adultos mayores, que les enseña cómo cuidarse y todo. Y el WhatsApp lo utilizan para eso. O sea, lo utilizan para intercambiar información, medicamentos, recetas, autocuidado. Entonces, ese es un tema muy interesante. ¿Qué problema de investigación es? Pues un poco el problema como tal no es que sea un problema que estén utilizando el WhatsApp, más bien el problema es entender por qué están utilizando el WhatsApp. ¿Me explico? Entonces tal vez el problema sería cómo son los usos. O sea, el problema se puede hacer con una pregunta de investigación, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver el viernes. Si no pueden entrar, les dejo la clase. Que el problema podría yo plantearlo con una pregunta, decir cuáles son los usos que las mujeres o adultos mayores están teniendo del WhatsApp, ¿no? O cuáles los mensajes, qué tipo de mensajes se mandan los adultos mayores, que es con referencia a su salud, por decirlo así, ¿no? Entonces, ahí está mi problema. Lo hago en forma de pregunta. O si queremos manejar un tema de contaminación, por ejemplo, que mucho también se está utilizando, ¿cuáles son las repercusiones de que, por ejemplo, que el basurero contamine de mi alcaldía o de mi municipio? ¿Qué repercusiones a la salud de la población tiene que el basurero se queme la basura, por ejemplo? ¿No? Ahí está un problema de investigación. Trátenlo de redactar en forma de pregunta, una oración en forma de pregunta, porque esa pregunta es la que va a regir el trabajo que van a entregar ahorita, ¿sale? Ya tienen un tema, que es la contaminación vía la contaminación del basurero en mi municipio de Naucalpan, ¿no? Y mi problema es las consecuencias a la salud de la gente, el que quemen basura, ¿sale? No sé si hasta aquí voy bien o tengan alguna duda, algún comentario. ¿No? Norma, Andrea, José, María, Elena, ¿alguna duda? Ok, entonces, justificación, es muy importante, 6 líneas. Justificar en 6 líneas por qué necesito efectuar este trabajo de investigación. O sea, ¿por qué es importante hablar del basurero que está contaminando? ¿Por qué creo que es importante hablar que las personas adultas mayores están utilizando una red social como WhatsApp para intercambiar información, para entretenerse, para no sentirse solas o solos, para el autocuidado, como una red de apoyo, por ejemplo, que puede ser otro término importante? ¿Cómo utiliza el WhatsApp los adultos mayores como red de apoyo? Miren, esa es mi pregunta, por ejemplo. Y es importante para enseñarle a la gente adulta
que construir redes de apoyo, si no pueden ser presenciales, porque la pandemia no nos dejaba salir, sí mediante la información en WhatsApp, ¿sale? Me salgo y